vamos a estudiar hoy va a ser aprendiendo a orar la Biblia. ¿Cuáles serían, hermanos y amigos, sus respuestas a estas preguntas? ¿Cómo oramos? Bueno, hay mucha gente que me ha preguntado, ¿cómo oramos, pastor? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo debo orar? Y realmente hay una... comparto cosas del libro y veo que hay muchas formas, bueno, no muchas formas, pero hay varias formas y maneras en que sí puedes estar orando cuando tú ya eres totalmente muy diestro para hacer todo esto, para estar orando. Esta es una manera que vamos a presentar, pero ¿cómo oramos? Alguien que me conteste esto. ¿Cuánto oramos? ¿No? Y si realmente oramos, ¿qué piensan? Cuesta trabajo, ¿verdad? Tal vez es una de las cosas que nos ha venido fallando mucho. Y te hago una pregunta más. Cuando oramos, cuando estoy orando o cuando estás orando, ¿usamos o usas la Biblia? ¿Sí lo hacen, hermanos? Vamos a hacerlo un poquito práctico. Es una clase más práctica. No se pongan tensos. No te preocupes si dices no oramos. Nunca oro, por eso no sé qué decirte, hermano. Pero de verdad es muy importante este tema. ¿Qué piensan? Cuando oras, ¿usas la Biblia? ¿Alguien lo hace? ¿Usando la Biblia? Vamos a estar orando, vamos a estar hablando de la oración y nos vamos a basar en un libro que se llama Orando la Biblia de Donald Whitney. Damos todo lo que vamos a ver es extraído de ahí, para que no piensen que yo lo saqué. Es extraído, no quitamos los créditos del autor, es extraído de este libro y es para nuestro aprendizaje. Está muy bien, hermanos, va a ser para nuestro aprendizaje lo que estamos extrayendo de aquí. Lo he tratado de resumir y lo tengo aquí resumido. Hay algunas palabras que yo incluyo ahí, pero no quiero quitar todo el crédito, es de este autor. Entonces lo he resumido y estoy seguro que nos va a ayudar a todos nosotros, hermanos, a todos nosotros, y es por esto que quisiera compartirlo a ustedes, a fin de aprender a orar la Biblia de forma particular. Y por qué no, después el hermano en una sección sumamente pequeñita dice, lo pueden hacer en oración en grupo. Nosotros me hubiera encantado hacerlo este viernes en grupo, ustedes lo van a ver que es una cosa preciosa, pero lo podemos practicar para el siguiente mes, en tanto seguimos avanzando en esta práctica y esta forma de habituarnos a orar, ¿de acuerdo? Entonces, lo haremos particularmente por ahora, pero después lo vamos a tratar de hacer grupal, hermanos. Por esto voy a tratar de dar otra clase de esto mismo para aplicar más la Biblia en nuestras oraciones. La próxima semana espero concluir el otro resumen. Estoy un poquito avanzado ya, pero espero tenerlo listo. Entonces, vamos a tener estas dos clases. No van a ser prédicas, sino clases prácticas en relación con la oración. ¿Y qué vamos a hacer? He extraído 6 puntos de este libro, hermanos, que nos van a ayudar a orar la Biblia de forma significativa, de forma satisfactoria, a fin de tener una buena comunicación con nuestro Señor, ¿no es cierto? Ese es el sentido. Queremos tener una buena comunicación con Él. Bueno, una pregunta sobre por qué no oramos sería, si la oración es hablar con Dios, ¿por qué la gente no está orando más? ¿Qué piensan? Y si contesten en breve, hermanos, porque apenas tenemos 3 horas y no nos va a alcanzar. Porque no creen que Dios está escuchando. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué la gente no está orando más? ¿Por qué los hijos de Dios no disfrutan más la oración? Si somos hijos de Dios, ¿por qué no la disfrutamos más? El libro nos marca una razón y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, pueden existir otras razones, hermanos, ¿no? Que ya no oras porque dices, no me contestan. Y ahora no voy a orar, y ese es otro tipo de conflicto. ¿Me explico? Pero el asunto aquí, y me parece muy sabio, una razón es que quizás al orar muchos tenemos la tendencia de decir las mismas cosas. ¿No es cierto? ¿Quién tiene esta tendencia? ¿Verdad? Casi todos, yo me incluyo, hermanos, casi todos tenemos la tendencia de decir las mismas cosas. Siempre oramos diciendo, o constantemente decimos las mismas cosas. ¿Cuáles? Por mis hijos. ¿No es cierto? Sí, Señor, ayúdame. Esa palabra está, creo que ya hasta te la sabes, ¿no? Ayúdame, cuida. ¿Qué otra palabra? Gracias, perdóname. ¿Cuál otra, hermanos? Provee. O sea, son las mismas. Y cuando vuelves a orar, ¿qué haces? Vuelves a orar por estas mismas cosas. Entonces, ahí están.
muchos de nosotros tenemos esta tendencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Con el autor también? Muy bien. ¿Qué pasa, hermanos? Decir las mismas cosas nos lleva a ver o a sentir aburrida la oración. John Piper dice eso: yo oro, y si no lo hago con la Biblia, no solo es aburrido, sino que también, ahorita tengo la cita aquí, ¿no? Sino que también me desvío totalmente. ¿Quién no se ha desviado, hermanos? A veces tu oración dura ¿cuánto tiempo? Digo, hay muchas veces que lo logras, que dices, no, ya es un buen rato y no termino, ¿no? Pero hay veces que empiezas y apenas dijiste 5 o 10 palabras y ya estás fuera de toda oración. No hay comunión con el Señor, no hay contacto con Él. Entonces, sí, hermana, tienes razón. El asunto es que decir las mismas cosas nos lleva a tener a estas tendencias, a ser aburrida la oración. Y Dios es la persona más fascinante, hermanos, ¿no es cierto? Dice el autor, ¿cómo es posible que siendo Dios la persona más especial, más grande, más majestuosa, más fascinante, y nosotros, sin embargo, no podamos hablar con Él tantas cosas que le queremos comunicar importantes en relación a nuestra vida? Esto no está bien, hermanos. Si Dios es tan grande y es tan especial, ¿quién no quisiera hablar con alguien importante en esta tierra? ¿Cuánto tiempo te pasarías hablando con esa persona? ¿No es cierto? Lo harías. Entonces nunca hacemos esto. Es tan grande, pero no llevamos nuestras cosas, no las llevamos a Él, las cosas de nuestra vida que son realmente importantes. Y entonces, ¿qué pasa? Como consecuencia nos frustramos pensando que no somos creyentes verdaderos, que somos creyentes falsos, dice el hermano, ¿no es cierto? Porque la oración, siendo algo muy importante, nos resulta aburrida. Bueno, lo que deberíamos realmente entonces preguntarnos es, ¿por qué nos aburre el hablar con Dios, sobre todo cuando necesitamos decirles cosas tan importantes o preguntarle cosas tan importantes? ¿Por qué nos aburre? Esa sería la pregunta. ¿Por qué me aburre? Si le voy a preguntar cosas, ¿qué cosa importante sería preguntarle o decirle a Él? Mi hijo está, Señor, en un camino correcto. Me dice que sí, pero su vida hay algo que está pasando, ¿no es cierto? Es algo que es importante y que le deberíamos de... Esas son las preguntas que deberíamos hacer. ¿Será que no amamos al Señor? ¿No es cierto? O las personas y temas por los que oramos no son importantes también, o no nos importan. ¿Será eso, hermanos? Realmente no, dice el hermano, no es este el caso. Si eres un verdadero creyente, si de verdad has recibido a Cristo en tu vida, si eres un creyente que en tu corazón está habitando el Espíritu y te pierdes y divagas al orar y te aburres, realmente hay algo que no está bien, ¿no es cierto? Tú como creyente deberías tener una buena relación en cuanto a la oración. El problema, hermanos, real, no es tanto todas estas cosas. El problema real es la forma en que lo estamos haciendo, la forma en que estamos orando, ¿de acuerdo? Y entonces el aburrimiento aparece porque oramos de una forma mecánica, de una forma que no corresponde, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo que debemos aprender es que el Espíritu Santo siempre nos está alentando a la oración. Esta mañana veíamos la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida para obtener sabiduría. Bueno, el Espíritu Santo, dentro de esa sabiduría, ¿qué me aporta? El empuje para orar, ¿no es cierto? El Espíritu Santo también actúa. Entonces el Espíritu Santo nos va a alentar a la oración. Debemos recordar que si el Espíritu Santo mora en ti o mora en mí, tú puedes de verdad, con toda seguridad, poder estar orando a Dios. Eso debería suceder, ¿no es cierto? No te preocupes, si tú eres un creyente, tú deberías ya estar orando a Dios, porque el Espíritu te está ayudando, porque el Espíritu lo que hace es alentarnos a llevarnos a la oración con el Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos va a despertar, hermanos, ese apetito por las cosas sagradas. Nos va a alentar a desear orar, a desear leer la Escritura. Incluso, ¿se acuerdan? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El Espíritu hace todo esto. Entonces, es muy importante este punto 3. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va a ayudar. Paréntesis. Si no eres salvo, tienes problemas. Tu primer problema no es la oración.
es tu incomunicación con Dios en cuanto a tu destino final, en cuanto a lo que va a suceder. Pero si tienes a Dios, ese asunto está arreglado. Ahora tu crecimiento se está desarrollando porque el Espíritu te está enseñando no solo la oración, sino la lectura, la meditación, la aplicación, la obediencia, ¿no es cierto? Entonces, necesitas tener al Espíritu Santo. Otra vez, hermanos, trascendental. No puedes hacer nada sin el Espíritu. Y aquí en la oración es lo mismo. El punto es que es importante que tengas al Espíritu Santo en tu vida, porque solo por el Espíritu que habita en ti, que habita en mí, es que podemos sentir el anhelo espiritual que antes tú no lo tenías, el anhelo que antes no existía. ¿A quién de ustedes les daba ganas de orar sin el Espíritu? Tal vez ni entendías qué estabas haciendo. No creo que haya una persona que no conoce a Cristo y que quiera orar con Cristo. ¿Están de acuerdo? No existía, y ahora el Espíritu Santo te lo produce. Por ejemplo, ahora tú anhelas orar y pides vivir en santidad, ¿no es cierto? Ahora tú anhelas orar y ya anhelas que haya ese odio por el pecado que está en tu vida, ¿no es cierto? Cuidar de tu mente, que no vengan esas tentaciones, ¿no es cierto? A tu mente, glorificar a Dios con tu vida. Todas estas cosas empiezan a formar un anhelo en ti cuando el Espíritu Santo está. Entonces, si todas estas cosas se empiezan a formar en ti, las empiezas a anhelar, cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo le da a esa persona los nuevos deseos de ¿qué? De orar, además de todas las demás cosas. Nos da el deseo de orar. Llegamos entonces al deseo de hablar con nuestro Dios permanentemente, en cualquier momento. Ahora bien, hermanos, a pesar de que el Espíritu Santo produce esa pasión, ¿no es cierto? Tú tienes al Espíritu y el Espíritu está produciendo esa pasión en nosotros. Nosotros seguimos pensando que orar es aburrido y que no lo sabemos hacer. Tú dices, ¿por qué? Si el Espíritu está en mí, ¿por qué me aburre? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo estoy haciendo correctamente? Y concluimos muchas veces en que estamos mal, ¿no es cierto? No tengo una buena relación con el Señor, no me dedico a orar. Algo no está bien en mí. Pero otra vez la pregunta sería, si tengo al Espíritu Santo en mi vida, ¿por qué entonces no puedo orar correctamente? La pregunta es, ¿por qué si tengo al Espíritu Santo no oro correctamente? ¿Eres un creyente verdadero? ¿Por qué si tienes al Espíritu no oras? ¿Estamos incluidos muchos de estos en este tema? Sí. Muchos de nosotros, ¿no es cierto que tenemos el Espíritu Santo y no estamos orando correctamente? ¿Por qué? Si el Espíritu está en nosotros. Porque si el Espíritu ya no me está ayudando a trabajar con mi pecado, porque si me está ayudando a trabajar con mi pecado, con mis tentaciones, con mis hábitos pecaminosos, ¿por qué no puedo orar? ¿Y por qué no me está ayudando? ¿O parece tedioso y aburrido? ¿Por qué el Espíritu no me ayuda? O sea, te podrías estar preguntando eso. Soy un creyente, pero no está sucediendo esto en mí. Entonces, hermanos, podemos entender, y aquí pongo yo, que el problema seguramente, porque pueden ocurrir otras cosas, pero seguramente, y estoy muy de acuerdo con el autor, no eres tú ni soy yo, sino la forma que usamos o el método que usamos para orar. ¿Se dan cuenta? Y ahorita lo vamos a ver. Son las formas que hacemos, el método que usamos. ¿Cómo haces para orar? Alguien que me diga cómo hace para orar. Por ejemplo, hermanos, la forma regularmente que usamos para orar es, y lo estamos viendo ahorita, la forma en que lo hacemos normalmente es repetir las mismas cosas, ¿no es cierto? Esa es la forma en que lo hacemos, repetimos las mismas cosas de siempre sobre los mismos temas de siempre. Es lo que hacemos. Repetimos lo que siempre tenemos que decir y los temas que están ahí establecidos en nuestras vidas son los mismos temas que volvemos a tocar. Esa es la forma en que lo hacemos, ¿no es cierto? Al parecer muchos de nosotros tenemos este hábito y casi desde que somos cristianos nos hemos acostumbrado a estar repitiendo las mismas palabras y trabajar en los mismos temas. Bueno, el de repetir constantemente todas las cosas, hablar de los mismos temas, hermanos, es una constante en todos nosotros. En nuestras mentes están grabadas ya las mismas oraciones, ¿no es cierto? Tú ya las tienes ahí. Ya sabes que vas a hablar o vas a orar de estas mismas cosas.
las podemos decir casi de memoria. ¿Quién puede decir su oración casi de memoria? Muchos decimos, gracias Dios por este día, ¿no? O sea, ya es una cosa automática. Cuida de mi esposa y de mis hijos. Y así te la llevas con todas estas cosas, casi de memoria. De hecho, los familiares, los hermanos conocen casi lo que vamos a decir, casi lo que vamos a orar cuando vamos a orar. Y llegan incluso a orar igual que nosotros. ¿No es cierto que tus hijos oran igual que los papás? Están repitiendo las mismas cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, el hermano aquí incluso dice al respecto, nuestros corazones no vibran cuando oímos tales oraciones, solo las soportamos por cortesía. Es verdad, una sola oración no produce una vida de oración. ¿No es cierto? De verdad, o sea, es algo interesante, hermanos. Yo hace muchos años, aquí lo puse, no ahorita lo encuentro, pero yo sabía que al leer la Biblia, quien lee mucho la Biblia puede manifestar en sus oraciones mucho del contenido, de lo que es Dios, de lo que puede hacer, de quién es Él, de quién somos nosotros, al orar. Bueno, entonces, no produce nada este tipo de oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué no produce nada este tipo de oración según el hermano? ¿Qué piensan? Porque repetimos lo mismo, porque hablamos lo mismo, no hay mucho significado en nuestras repeticiones. ¿Se dan cuenta? ¿Quién está de acuerdo en esto, hermanos? ¿No? Muchos están pasando por ahí. Mateo 6, versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, no usar vanas repeticiones. El problema radica muy frecuentemente cuando oramos así, hermanos. Al orar no debemos orar con simples frases recitadas. Es lo que nos está pasando. Ni nuestras palabras deben de ser con repeticiones mecánicas, como si fueran dichas de manera automática, y realmente es lo que sucede, ¿no es cierto? Entonces, creemos en la oración y creemos que el Espíritu Santo nos motiva a orar. ¿Quién está de acuerdo con esto? Yo sí creo en la oración, yo sí creo que el Espíritu Santo es el motor que Dios usa para que yo pueda orar, me empuje a esto. Pero, como siempre repetimos lo mismo, da la sensación, hermanos, de que lo único que hacemos al orar es usar vanas repeticiones, ¿no es cierto? Tenemos esa sensación en nosotros. Bueno, nos vamos a un cuarto punto que nos ayuda. Es natural orar por lo mismo, hermanos. No nos preocupemos en ese sentido. Y esto nos deja hacer, ¿no? Es natural orar por lo mismo, pero repetir lo mismo es aburrido. ¿Te das cuenta de esto? Ahora bien, hermanos, el problema no es que oramos por las mismas cosas siempre. En realidad es normal orar de forma habitual por las mismas personas, por las mismas circunstancias, ¿no es cierto? Es normal orar por lo mismo de siempre. ¿Por qué es normal orar por lo mismo de siempre? Pepe. Que son nuestras necesidades. Exacto. Tú no eres un ser que cambia, ¿no es cierto? Si un día eres uno y un día eres otro. ¿Tus necesidades cuáles son? ¿No? Nuestra vida tiende a andar alrededor de las mismas cosas. ¿Se dan cuenta de esto? Y la oración va más allá de unas peticiones. Va mucho más allá de... Podemos hablar con Dios tantas cosas aparte de una petición. Y ahorita lo vamos a practicar. Pero sí, estamos por ahí. Por ejemplo, oramos de manera rutinaria por las mismas personas, por las mismas circunstancias. ¿Por qué oramos? A ver, díganme una cosa rápido. ¿Por qué no oramos o por qué oramos? Por los enfermos, por los misioneros, por la salvación de otros, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por nuestros familiares, por el pastor, por las familias. ¿No es cierto? Cuando venimos aquí los viernes de oración, ¿qué hacemos, hermanos? Yo me llevo los mismos temas, ¿no? Y obviamente, hermanos, recuerden, yo he enseñado mucho aquí que cuando oremos, seamos hombres de oración o mujeres de oración, intercediendo por otros, como Pablo nos enseñó en las Escrituras, ¿no es cierto? Guiado por el Espíritu Santo nos enseña cómo orar.
Aquí estamos viendo una forma en que lo vamos a poder aplicar, pero aquí están, oramos por este tipo de cosas, ahí están, iglesia, trabajo, cosas físicas, finanzas, por nosotros mismos, por la familia. Esto no cambia, ahí está, por el futuro, ahí está. Son temas que tratamos o que traemos en mente, hermanos, ya están ahí en nosotros, no los podemos cambiar, que no requerimos de una lista para recordarlos. ¿Por qué? Porque están ya tan grabados en ti que ya sabes lo que debes recordar normalmente al momento de orar. Entonces, mucha de nuestra vida está relacionado con estos temas. No nos preocupemos, hermanos. Mucho de esto está relacionado con esto. Entonces, el problema no es orar por las mismas cosas siempre. ¿Se dan cuenta de esto? El problema es que usamos y repetimos las mismas palabras cada vez que oramos. Señor, cuida a mi familia. Señor, dame un trabajo. Señor, sácame de este apuro. Señor, estoy enfermo. Señor, cuida a mi hijo. Señor, cuida al hermano. Ese es el problema, hermanos. Esto es, hermanos, muy probable que influya en nosotros y nos desanime a orar. ¿No es cierto? Por lo tanto, muchas veces algunos dejan de orar, y no debería de ser así, porque un verdadero cristiano, un verdadero hombre o persona de Dios, si tiene al Espíritu Santo en su interior, ¿qué va a pasar? Nunca va a renunciar a la forma permanente de la oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a seguir empujando en él. No deberíamos de dejar de orar, pero si te desanima o estar orando de esta forma, entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a perseverar en nuestra vida de oración. El Espíritu siempre nos va a seguir motivando. Nunca nos vamos a detener en la oración, ¿de acuerdo? Aunque lo estemos haciendo mal. Bueno, ¿cuál sería la solución, hermanos? Número 5. ¿Cuál sería la solución a orar? ¿Qué piensan? ¿Es decir, ¿existe alguna solución a esto? 1, aprendiendo a orar con la Biblia. Y 2, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos dejar de repetir las mismas cosas? Porque puedo orar en todo tiempo repitiendo las mismas cosas, ¿no es cierto? Bueno, sí hay una solución a esto, hermanos. Porque Dios, hermanos, nos invita a orar. Entonces Dios nos enseña y nos guía a orar. Y quiere, de hecho, que lo hagamos. Es por su Espíritu que nos puede posibilitar a todos sus hijos a estar orando. Entonces la oración debe de ser algo sencillo, algo simple. Si Dios quiere que oremos todos, entonces debe ser algo simple para todos el poder orar. Y realmente sí está simple, hermanos, es fácil. Cada cristiano puede tener una vida de oración significativa y una vida de oración muy satisfactoria, hermanos. No importa si eres muy estudiado o no, porque a veces se piensa eso, no es que tiene buena educación, ¿no es cierto? O él como tiene buenos recursos y yo no, ¿no es cierto? O él es más joven y yo soy más viejo y no puedo. Yo ya no pienso igual. No, hermanos. Dios invita a quién a orar, a los más viejos, a los más jóvenes, a los más ricos. Él no usa, hermanos, ninguna cosa que pueda separarnos. No importa qué tanto tienes o qué tanto no tienes. Dios te llama y te invita a orar, cualquiera que sea tu circunstancia. Entonces quitamos eso, por lo tanto debe de ser posible para cada uno de nosotros orar. No puedes decir, no, es que yo no sé leer. No, es posible, hermanos. Y obviamente lo puedes escuchar si no sabes leer. Todo es posible para poder orar. Por lo tanto, vamos a orar como cristianos. Vamos a llevar una vida de oración de excelencia significativa, dice el hermano, satisfactoria. Ahora bien, hermanos, vamos a la solución de este problema. Con seguridad nos ha pasado a nosotros, te ha pasado a ti, te ha pasado a mí, el estar orando por las mismas cosas de siempre, ¿cierto o no? Sí. Diciendo lo mismo de siempre. Pero la solución bíblicamente es muy sencilla, y ahí va, hermanos, tomen notas, son 15 párrafos, son 15 hojas, tomen nota. Por eso decía que era sencilla. Aquí está la solución. Cuando ores, ora a través de un pasaje de las Escrituras, de manera particular a través de un salmo. Cuando ores, ora a través de un pasaje de las Escrituras, de manera particular a través de un salmo. Sencillo, ¿no, hermanos?
o tal vez te parece demasiado sencillo, ¿no? O poco relevante tal vez. Pero uno de los mejores lugares para aprender a orar a través de un pasaje de la Escritura son los salmos, hermanos. Los salmos, recuerden ustedes, fueron usados como cánticos para glorificar a Dios. Entonces, son excelentes también para orar. Y aquí está, hermanos, yo había escuchado esto antes y sabía que quien lee los salmos ora de forma significativa y satisfactoria, y realmente ha sido mi deseo eso, hermanos, querer trabajar en esa área. Y el autor de este libro que estamos viendo cita lo que les decía a John Piper y dice al respecto este predicador. ¿Han oído a John Piper orar? Sí. Él es un poeta, además, ¿no? Pero se ve que lee su Biblia, hermanos, y se ve que está ahí, ¿no es cierto? Y él no puede orar mejor que tú si tú le pides al Espíritu que te ayude y tú te dedicas a hacerlo porque Dios te pide orar. Tú puedes llegar a orar como él o como otros oradores, ¿de acuerdo? Piper dice, si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra enfrente a mí para que me guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. La primera es que tiendo a ser repetitivo. ¿Te das cuenta? Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Y es cierto, ahorita te vas a dar cuenta, no la tienes si estás orando por lo mismo, porque no estás viendo aquí la palabra del Señor. Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar, lo que estaba diciendo la hermana. Entonces, no tengo la palabra enfrente, ¿qué hago? Repito las mismas cosas y mi mente se va por otro lado. Bueno, esta es la solución. Debemos tener la Escritura, orar por medio de la Escritura, ¿de acuerdo? Los salmos son excelentes para esto. ¿Cómo es este procedimiento? Número 6, ¿cómo es este procedimiento? El procedimiento para poder orar. Bueno, y hermanos, es mi deseo que todos lleguemos a este punto y seamos una iglesia de oración, de verdad. ¿Cuál es el procedimiento para orar, hermanos? Veamos cómo podemos orar a través de los salmos. Para esto vamos a usar, y el hermano usa el Salmo 23. Todos vayan al Salmo 23. Salmo 23, por ejemplo. Y vamos a citar exactamente el texto del libro que estamos aquí viendo, hermanos. Digamos que como también es cierto en la vida real, dice el hermano, suponemos que tú lees la Biblia, ¿no es cierto? Tú lees la Biblia, después de que has leído la Biblia, has leído unos pasajes del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, él dice Mateo, Hebreos o cualquier otro libro, después de que has leído esto, tú terminas de leer tu Biblia y ahora vas a orar, ¿de acuerdo? Decides orar ahora a través de ¿qué? De un salmo, de un pasaje del salmo o un capítulo o de un salmo, ¿no es cierto? Vas a orar a través de un salmo. Escogemos en este caso el Salmo 23, leemos el primer versículo, todos ahí en la parte, y qué lástima que no puse aquí el salmo para Salmo 23, vean todos ahí en la primera parte, el Señor es mi pastor. Dice, el Señor mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Bueno, tomamos la primera parte, el Señor es mi pastor. Ya terminamos de leer, ahora vamos a orar, tomamos este salmo, tomo una porción y luego oras algo como esto. Escucha, Señor, quiero agradecerte que tú eres mi pastor. ¿Te das cuenta? Tú eres un buen pastor, me has pastoreado toda mi vida. Gran pastor, por favor, pastorea a mi familia hoy. Guárdalos de las costumbres del mundo. Guíalos en los caminos de Dios. No los metas en tentación, mas líbralos del mal. Oh, gran pastor, oro por mis hijos. Y yo aquí le añado, ¿no? Porque oro por mis hijos y mis nietos. Llévalos a ser tus ovejas. Que te amen como su pastor, como yo lo hago. Señor, por favor, pastoréame en la decisión que está delante de mí con respecto al futuro. ¿Debería cambiar este trabajo o debería quedarme en este trabajo?
También oro por los que están pastoreando nuestras iglesias. Por favor, pastoréalos mientras ellos nos están pastoreando a nosotros. Y así, hermanos, ¿se dan cuenta? Usamos esa pequeña frase y así continúas orando todo lo que viene a tu mente mientras estás reflexionando las palabras. ¿Se dan cuenta de esto? Sigues hablando, sigue. Por eso dice, tu mente ya no se va y no estás repitiendo palabras, sino traes a tu mente todas las cosas que están relacionadas con el Salmo, Jehová es mi pastor. ¿Y cuántas cosas dijimos ahí? Muchas. Y puedes seguir diciendo tantas cosas. Entonces, cuando nada más ya te llega a la mente, empiezas con la siguiente línea. ¿Cuál es? Nada me faltará. Y quizás puedes orar así: Señor, gracias porque nunca he pasado necesidad. No me han faltado muchas comidas. Todo lo que soy y todo lo que tengo ha venido de ti. Pero yo sé que te agrada que yo te traiga mis cargas delante de ti. Por eso proveerías para mis finanzas a fin de poder pagar las cuentas de la escuela, las cuentas de los autos. ¿No es cierto? Quizás sabes que alguien está pasando por alguna necesidad en esos momentos y por eso oras también por provisión para esa persona. No nada más por ti, empiezas a orar por aquella otra persona. Señor, esta persona, este hermano está en constante necesidad. Señor, no está pasándola bien. Ayúdale en esta área de su vida. Y te acuerdas tal vez de nuestros hermanos y hermanas que están alrededor del mundo, nuestros misioneros, oras por sus dificultades. ¿No es cierto? Cuando estás hablando de nada me faltará. Y después que has terminado, vas al siguiente versículo. ¿Qué dice? En lugares de delicados pastos me harás descansar. ¿Se dan cuenta? Y dice el hermano, para ser franco, al leer las palabras me hace descansar, puede ser que te venga a tu mente algo como ¿qué, hermanos? ¿Qué te vendría a la mente? Señor, en lugares delicados pastos me harás descansar. ¿Qué le pedirías? Bueno, dice, Señor, estaría agradecido si hicieras lo posible que yo tome un descanso y haga una siesta hoy. ¿No? Puede ser. O sea, pueden llegar muchas cosas así. Es posible que este término de delicados pastos nos lleve a pensar en la alimentación del pueblo de Dios, en los delicados pastos de su palabra, ¿no es cierto? En su alimentación. Te puede llevar a pensar en muchas cosas y esto nos haga orar por el ministerio de la enseñanza de la palabra que se da, por ejemplo, aquí en Roca Eterna, ¿no? Orar por ese asunto. Señor, queremos recibir pastos frescos, pastos verdes. Danos palabra que venga del cielo, que emane de ti, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la iglesia, por nosotros? Es posible que nunca lo hayas hecho, pero orar a través del Salmo te va a llevar a hacerlo. Cuando oras ya a través de la Escritura, te va a llevar a orar por todas estas cosas. Entonces, lo siguiente que lees es el capítulo 2, el versículo 2, parte B. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿No es cierto? Estas palabras te pueden guiar a decir algo como esto: sí, Señor, dirígeme en la decisión que voy a tomar con respecto al futuro. Quiero hacer tu voluntad, oh Señor, pero no sé cuál es. Por favor, dirígeme en este asunto. Por favor, aquieta las aguas de ansiedad en mi alma en medio de esta situación. Permíteme experimentar tu paz. Que la turbulencia en mi corazón pueda ser aquietada por la confianza en ti y el reconocimiento de tu soberanía sobre las cosas y sobre todas las personas. Y después que hayas terminado de leer esto, vas a las palabras que siguen en el versículo 3. ¿Qué dice? Confortará mi alma. Estas palabras te llevan a orar también algo como esto: mi pastor, vengo a ti con una gran ansiedad espiritual hoy. Por favor, restaura mi alma. Restaura el gozo de tu salvación. Oro para que restaures el alma de la persona que está en el trabajo, que está en la escuela, que es mi vecino, para que escuchen el Evangelio.
Por favor, restaura su alma de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. ¿Te das cuenta de lo que puedes estar orando ahí? Puedes continuar orando de ese modo hasta que pase algo como esto. Se te acaba el tiempo, ¿no es cierto? O se te acabó el salmo. ¿De acuerdo? Si se te acabó el salmo, antes de que se te acabe el tiempo, entonces solo, ¿qué tienes que hacer? Pasa al siguiente salmo, ¿no es cierto? Al hacerlo no te va a faltar nada que decir y lo mejor de todo es que nunca más dirás las mismas cosas de siempre sobre lo mismo de siempre. Y realmente, ¿por quién se oró? Por finanzas, por tiempo, por salud espiritual. Se oró por lo mismo, pero ¿escucharon cómo fue? Diferente. Nunca vamos a decir ya más las mismas cosas sobre lo mismo de siempre. Básicamente, hermanos, lo que tú haces es tomar las palabras que se originaron en el corazón y en la mente de Dios. Tú estás tomando la mente de Dios y estás orando la Biblia, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta de esto? Y las haces circular a través de, cuando tú lo lees, las haces circular a través de tu mente para llegar a tu corazón y de regreso las vuelves a decir a Dios. Tú lo ves, les traes, llega a tu corazón, sale de tu boca y lo vuelves a decir a nuestro Señor. Entonces, de este modo, tus palabras vienen a ser las alas de tus oraciones. Las palabras de Dios van a ser las alas de tus oraciones. ¿Te das cuenta? John Piper otra vez cita, y nada más saqué citas que sí me gustaron, las otras no las saqué. Abre la Biblia, empieza a leerla, haz una pausa en cada versículo y conviértelo en una oración. Qué impresionante, ¿no es cierto? Abre la Biblia, haz una pausa en cada versículo y conviértelo en una oración. Qué maravilloso es esto, hermanos. Y me da tanto gusto que hayas deseado quedarte esta tarde a venir a escuchar esto, para que podamos todos juntos poder orar. Ahora, una aclaración. Mientras yo leía esto, yo decía, no, sacrilegio, ¿no? Sacrilegio. Y más personas como nosotros o iglesias como nosotros. ¿Por qué, hermanos? Quiero aclarar esto. Orar la Biblia es tan simple como ir a través de un pasaje línea por línea. Ya nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Hablando con Dios acerca de todo lo que venga ahí en tu mente mientras estás leyendo el texto. Empiezas a hablar con el Señor, todo lo que llegue a tu mente le empiezas a hablar, ¿no es cierto? Es lo que vamos a hacer. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Lo podemos hacer todos? Sí. Pero importante, hermanos, si no entiendes el significado del versículo, ve al siguiente. ¿Por qué? Hay salmos donde viene que vamos a azotar a nuestros hijos contra los muros. Señor, azota a este vecino, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver la semana que entra. Pero simplemente salta a las palabras que no entiendes. Si no entiendes el significado del verso, ve al siguiente. Si el significado de ese versículo es muy claro, pero nada viene a tu mente para orar, porque puede pasar eso, ¿no? Es muy claro y no llega nada a tu mente, pasa al siguiente. Eso es lo que tienes que hacer. No te detengas, sigue orando. Solo habla con el Señor acerca de todo aquello que venga a tu corazón mientras lees la palabra sin prisa. Habla con Él todo lo que venga a tu mente, como lo hicimos hace un momento, hermanos. Entonces, quiero aclarar esto, hermano, y lo aclara el hermano, y me lo aclaró a mí, porque decía, no, sacrilegio, lo quemo. Tú no estás, en este caso, interpretando el texto, ¿no es cierto? Aquí nosotros decimos, no puedes darle un significado diferente al texto, ¿cierto? No, seminaristas. No es pecado darle un significado diferente al texto. Entonces tú no estás, en este caso que estamos aprendiendo a orar, interpretando el texto. Lo que viene a tu mente no tiene nada que ver con el texto. ¿Te das cuenta de esto? Muy importante. El hermano menciona Filipenses 4:6 y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Qué dice? Sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cuántas?
Todas. Entonces, mientras oramos la Biblia, podemos sacar ¿cuáles peticiones? Todas. Me parece un buen argumento. Y menciona, y lo leo textual, podríamos llevar todo en oración delante de Dios. Podemos orar por todo. Cada persona, objeto, tema, circunstancia, temor, situación. Todo en el universo es lo que podemos llevar delante de Dios. Por lo tanto, cada pensamiento que entra en tu mente mientras estás leyendo un pasaje de la Escritura, aun si tal pensamiento no tiene que ver con el texto que está delante de ti en ese momento, es algo que puedes llevar delante de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Recordemos, hermanos, que la hermenéutica nos ayuda. ¿Para qué nos ayuda la hermenéutica, hermanos? No nos ayuda a interpretarlo, nos da los elementos para la interpretación. ¿De acuerdo? La exégesis es la que hace la interpretación. Pero la hermenéutica nos ayuda a tener los elementos correctos para interpretar la Escritura. Manejar con precisión la palabra de Dios va a evitar que nosotros digamos lo que queremos decir y no dejemos expresar a Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Para entender, compartir, enseñar y predicar la Biblia con precisión, debemos hacer todo lo que sea necesario, hermanos. Si esta es nuestra bandera en esta iglesia, debemos hacer todo lo necesario para descubrir el único significado inspirado por Dios. Esto es, vamos a hacer exégesis. ¿De acuerdo? Esa es nuestra tarea. Para cada versículo que estemos leyendo delante de nosotros, el texto de la Biblia debe decir lo que Dios dijo ahí que se dijera, no lo que yo quiero que se diga. ¿De acuerdo? Así es como nos movemos al estudiar la Escritura. Pero entendamos esto, hermanos, ese no es el caso de lo que estamos haciendo aquí. Nosotros no estamos haciendo exégesis en este momento, estamos aprendiendo a orar la Biblia. ¿Se dan cuenta de esto? Lo que se está aprendiendo es la actividad de orar con la Biblia, no es que vamos a estudiarla para dar un mensaje. La lectura de la Biblia en este sentido es secundaria en el proceso, hermanos. Nosotros nos vamos a enfocar en la oración, en Dios, en su palabra a través de la oración. Nuestra mirada está en la Biblia. Entonces, nosotros nos volvemos hacia Dios y oramos acerca de cada tema que llega a nuestro corazón mientras lo leemos, mientras estamos leyendo el Salmo. ¿Puedes ver la diferencia entonces aquí? ¿Pueden ver la diferencia? No estamos haciendo interpretación bíblica. Estamos orando. ¿De acuerdo? ¿Dudas en este punto? Muy bien. El punto para aclarar es que orar la Biblia no es interpretar el texto. Ese es el punto. Sería pecado, hermanos, como les digo, dar otro significado al texto. Finalmente, vamos a ponernos un reto esta tarde. ¿Qué les parece? Vamos a tomarnos unos minutos 5 minutos, o si quieres 2 horas, 5 minutos para continuar orando a través del Salmo 23 y aprender a más de fondo cómo orar la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Estás con Salmo 23 ahí? Dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Todos ahí. Me guiará por sendas de justicia. Sí, ¿verdad? ¿Es el que faltó? Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Ok, todos orando en esta parte, hermanos. Obviamente tienen que ver su texto, estar orando con las palabras que están ahí. Todo lo que llega a tu mente lo vas a estar declarando. Recuerda que no haces exégesis. Saca todas las cosas que están ahí, aunque no es lo que significa. Decía el hermano que había una hermana que le dijeron, ponte a orar y que tardó mucho tiempo, 2 horas, en un solo párrafo. Imagínense cuánto iba a tardar, ¿no? Pero esto es precioso. ¿Cuántas cosas puedes extraer de una palabra? Por ejemplo, me guiará. ¿Qué te viene a la mente cuando ves la palabra me guiará? Señor, oh, cuán perdidos está esta nación, Señor. Cuán perdidos en seguir a un hombre, a un dirigente, cuando tú eres el rey. Señor, perdóname por dejarme guiar por otras cosas, por minimizar tu presencia, Señor. Yo te pido ahora que tú seas quien me guíe hacia este cielo que tú me has prometido en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Hay tantas cosas que la palabra guiar te puede llegar, ¿no? A esas sendas. La hermana comentaba algo de las sendas, que lleva a mi familia en esas sendas. Las sendas que solo te pertenecen a ti y que están llenas de bondad,
de justicia, de verdad. Y no permitas que vayamos por sendas obscuras. Entonces, ¿se dan cuenta? Aplica también esa justicia a mí, ¿no es cierto? Seguramente ante tus ojos yo estoy en una parte semejante. Empiezas a orar, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿se dan cuenta, hermanos, qué hermoso es esto? Vamos a tratar de llegar al punto de que lo hagamos de manera individual y no lo hacemos grupal ahora porque no estamos acostumbrados. Vean qué trabajo cuesta, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados, pero vamos a hacerlo. Para continuar orando a través de este salmo, hermanos, les pido, ¿qué les parece? Oren el Salmo 23 esta semana. Después va a ser mucha tarea más fuerte, pero esta semana oren el Salmo 23 completo. ¿Qué les parece? Órenlo esta semana y lo repasaremos como este ejercicio la semana que entra. ¿Qué les parece? Todos juntos. Tratamos de hacerlo. Va a ser un ejercicio muy, muy impresionante. Para concluir, hermanos, debemos tener confianza en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios, como para creer que si la gente ora de esta manera o de esa manera, en el largo plazo sus oraciones van a ser más bíblicas que si ellos solo crean sus propias oraciones. Tus oraciones van a ser más poderosas, van a estar extraídas de las propias palabras de la Escritura. Entonces, esto es lo que la gente hace por lo general con sus propias oraciones. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? Cuando nada más haces por tus propias oraciones, tu propia manera, ¿cuál es el resultado? Tendemos ¿a qué? A repetir las mismas cosas de siempre sobre los mismos temas de siempre. ¿Se dan cuenta? Si tenemos las Escrituras para que les den forma a nuestras oraciones, entonces estaremos más inclinados a orar de maneras y formas más bíblicas. Cuando oremos de acuerdo a los pensamientos que nos vienen producto de la Escritura, hermanos, esto va a ser grande. Porque tus pensamientos salieron no de inventar y repetir, de la mecánica que viene, ¿no es cierto? Tus pensamientos ahora salieron ¿de dónde? De la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Y John Piper dice, abre la Biblia, empieza a leerla, haz una pausa en cada versículo y conviértelo en una oración. Vamos a hacerlo así, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere orar todas las mañanas, todas las tardes o las noches, como quieran? ¿Quién quiere hacerlo? Va a ser algo precioso, hermanos. Todos a orar de esta manera, todos a orar de forma bíblica. Vamos a aprender a orar la Biblia, ¿de acuerdo? Ok, lo hacemos con el Salmo 23 y en la siguiente clase les voy a decir cuál va a ser la mecánica para orar todos los salmos. Vamos a orar todos los salmos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a orar. Señor, ahora queremos aprender a comunicarnos contigo, Señor. Apenas abrimos un salmo de tu palabra, Señor, y nos encontramos con un gran pastor. Nos encontramos con alguien que nos alimenta, que nos dirige, que nos guía. Que no nos hace falta nada debido, Señor, a que estás con nosotros. Padre, el Espíritu que mora en nosotros nos lleve, Padre, a poder orar de manera correcta a ti. Incluso a no ofenderte con nuestras oraciones cuando nos distraemos y salimos de ellas, Señor, y te dejamos ahí dándonos la vuelta con nuestros pensamientos. Padre, perdónanos por esto y enséñanos. Ahora que tenemos el Espíritu, el poder para hacerlo, enséñanos a adorarte de esta manera también. En Cristo te lo pido. Amén.